Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén radiantes, llenos de energía positiva y sobre todo listos para el chisme. Porque hoy, amigos y amigas, nos sumergimos en un tema que ha sido el epicentro de la conversación en el mundo del entretenimiento turco, un tema que ha hecho palpitar los corazones de los fans alrededor del globo. Sí, lo adivinaron. Hoy, en este canal que tanto adoran, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ojo. No se trata de cualquier vídeo sobre Hande y Kerem. Hoy vamos a desmenuzar, a diseccionar, a analizar a fondo un momento muy específico, un momento que estuvo cargado de expectativas, de rumores, de nervios. Exactamente, vamos a zambullirnos en la fiesta de cumpleaños de Bige Onal, esa talentosa actriz que es una gran amiga de Hande y que, digamos, tiene una conexión muy peculiar con Kerem. El título lo dice todo, nervios en el aire, Hande y Kerem en el cumple de Bige, momentos inéditos. Y cuando digo inéditos, créanme, es porque vamos a bucear en detalles que quizás no hayan visto en otros canales, detalles que nos revelarán mucho más de lo que imaginamos sobre la dinámica entre estas dos estrellas. ¿Están preparados para el chisme, para el análisis exhaustivo, para las especulaciones que nos harán soñar, y sobre todo, para esa inigualable buena vibra que siempre intento transmitir? Yo sí. Así que, amigos, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner realmente interesante. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, y para que no se pierdan ni una pizca de lo que está por venir, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo, ni un análisis detallado, ni ninguna noticia candente sobre sus actores turcos favoritos. Así no se perderán absolutamente nada. Les prometo contenido fresco, entretenido, repleto de información relevante y por supuesto siempre con la mejor onda. Suscríbanse ya, no se arrepentirán. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Bien, ahora sí, arrancamos con toda la energía. La historia de Hande y Kerem, como muchos de ustedes saben, es digna de una novela turca. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama mundial, y que les abrió las puertas del éxito internacional. Y para muchos su química en pantalla era innegable, era explosiva, como si un campo magnético invisible los atrajera. Era de esas cosas que simplemente se sentían, que traspasaban la pantalla y llegaban directo al corazón del espectador. Y esa química, esa conexión, traspasó la barrera televisiva y se convirtió en una relación real, una historia de amor que cautivó al público en todo el mundo. Fue un romance muy querido por sus fans, lleno de momentos dulces, de viajes románticos, de fotos que nos hacían suspirar, de declaraciones de amor que nos hacían creer en los cuentos de hadas. En definitiva, un romance de ensueño. Pero como toda historia, la de Hande y Kerem también tuvo sus altibajos. Hubo rumores, por supuesto, esos inevitables susurros sobre posibles crisis, sobre desencuentros. Hubo especulaciones, alimentadas por el ojo atento de los medios de comunicación y la curiosidad insaciable de los fans. Hubo momentos de silencio, de distancia, de señales ambiguas que mantenían a todos en vilo. Y eventualmente la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura, como era de esperar, rompió el corazón de muchos fans, quienes habían depositado en ellos sus esperanzas de un amor duradero. Pero la vida inexorablemente sigue su curso y cada uno de ellos, con la madurez que los caracteriza, ha continuado con sus propios caminos, forjando nuevas experiencias y proyectos. Ahora bien, aunque la llama del amor se haya extinguido, aunque ya no estén juntos, la conexión que crearon, el cariño, la historia compartida, los recuerdos que atesoran, eso no se borra de un plumazo. Es como un tatuaje invisible, una marca indeleble en el corazón. Y es ahí donde entra en juego el cumpleaños de Bige Onal. Bige, como les decía, es una actriz muy querida, una gran amiga de Hande, una confidente, una persona que siempre ha estado cerca de ella. Y, oh sorpresa, también tiene una relación muy cercana con Kerem Bürsin. Son amigos, comparten círculos sociales, y se han mostrado cercanos en diversos eventos y ocasiones. La fiesta de cumpleaños de Bige se convirtió en un evento muy comentado y esperado por todos. ¿Por qué? Bueno, porque era la primera vez, o una de las primeras veces, que Hande y Kerem se reencontrarían en un evento público después de su separación, después de que la tormenta mediática se calmara un poco. Imaginen la tensión. Imaginen los nervios.
La prensa, los fans, los medios de comunicación, los paparazzi, todos, absolutamente todos, estaban a la expectativa, con las cámaras listas para capturar cada gesto, cada mirada, cada interacción. ¿Cómo sería el reencuentro? ¿Cómo interactuarían? ¿Habría alguna señal, alguna pista que revelara algo sobre su relación actual, sobre lo que quedaba de ese amor que una vez fue tan intenso? Era, sin duda, un culebrón en vivo, una novela turca en tiempo real, con todos los ingredientes necesarios para mantenernos pegados a la pantalla. Y aquí es donde entran en juego los momentos inéditos. Porque, amigos, no todo lo que se ve en las redes sociales es la historia completa. La narrativa digital, con sus filtros y su edición, a menudo nos muestra una versión pulida, una versión selectiva de la realidad. Pero la verdad, como siempre, reside en los detalles, en los matices, en los momentos capturados por los fans más ávidos, por los paparazzi más persistentes, que nos revelan mucho más de lo que pensamos. Es en esos instantes fugaces, en esas imágenes robadas, donde se encuentra la esencia, la verdad, lo que realmente sucedió en esa fiesta. Vamos a analizar, a diseccionar, algunas fotos y vídeos clave de esa noche. ¿Qué podemos ver? Primero, la llegada. Hande radiante, elegantísima, con un look que, por cierto, dio muchísimo de qué hablar en las redes sociales. Un vestido que realzaba su figura, un peinado impecable, un maquillaje perfecto. Un look que, como siempre, demostraba que ella es una diva, una estrella que sabe cómo deslumbrar en cualquier ocasión. Kerem, por su parte, también muy guapo, con su estilo característico, relajado pero sofisticado, con ese aire de galán que lo hace irresistible. La primera impresión, según lo que se filtró y lo que pudimos observar, es que ambos se mantuvieron en grupos separados, como si hubieran trazado una línea invisible de respeto. Hande, por un lado, rodeada de sus amigas y de Bige, por supuesto, su confidente, su amiga del alma. Kerem, por el otro, compartiendo con otros amigos y conocidos, intercambiando conversaciones, risas y miradas cómplices. Al principio parecía que cada uno estaba en su propio mundo, cada uno en su burbuja, evitando el contacto visual directo. Como si intentaran mantener una distancia prudente, como si quisieran evitar cualquier malentendido, cualquier especulación innecesaria. Pero, ojo. Esto no significa que no se cruzaran, que no existiera ninguna interacción. Las redes sociales y en particular las fotos tomadas por fans y por algunos paparazzi audaces revelaron algunos momentos muy interesantes, algunos instantes que merecen ser analizados con detenimiento. Hubo fotografías donde se les veía en el mismo espacio, en el mismo ambiente, aunque no directamente juntos. Hubo, por ejemplo, una foto que circuló mucho, una imagen que capturó a ambos en un grupo más grande, rodeados de otras personas, pero lo suficientemente cerca como para que la tensión, ese ingrediente invisible, se sintiera en el aire. ¿Qué interpretamos de esto? Bueno, para mí lo que se transmitía era respeto mutuo, madurez, y sobre todo, una cierta incomodidad natural, una sensación de cautela. Es normal después de una separación, que los encuentros sean un poco tensos, que la gente se sienta un poco cohibida, que la comunicación no sea fluida como antes. No es fácil compartir el mismo espacio con alguien con quien has tenido una relación tan intensa, con quien has compartido tantos momentos especiales, con quien has construido un mundo de sueños y esperanzas. Es una situación delicada, que requiere tacto, prudencia y sobre todo, respeto por los sentimientos del otro. Otro detalle a destacar fue la interacción con Bige, la cumpleañera, la anfitriona de la noche. Tanto Hande como Kerem mostraron una gran cercanía con ella, una actitud genuina y afectuosa. Ambos se mostraron muy cariñosos con Bige, con abrazos, con risas, con muestras de afecto que demostraban la solidez de su amistad. Esto, desde mi punto de vista, es una señal inequívoca de madurez y de respeto hacia su amiga común. Demuestra que, a pesar de todo, ambos saben mantener las relaciones de amistad, saben priorizar el bienestar de las personas que quieren, y que saben separar sus asuntos personales de sus relaciones sociales. Es una cualidad admirable, que habla muy bien de su carácter y de su capacidad de adaptación. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿hubo algún indicio de reconciliación? ¿Alguna señal sutil, algún gesto revelador que sugiriera que pudieran estar reconsiderando su relación, que las heridas del pasado se estuvieran sanando? La verdad, lamentablemente, es que no. No hubo gestos románticos, no hubo miradas cómplices que delataran una chispa, no hubo señales de que estuvieran intentando recuperar lo perdido, de que estuvieran buscando una segunda oportunidad.
Al menos no públicamente, no ante las cámaras y los curiosos. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya nada entre ellos, que no queden sentimientos, que la conexión se haya esfumado por completo. Puede que la llama de la amistad siga encendida, puede que todavía se tengan cariño, respeto y admiración. N mutua. Puede que en la intimidad, a solas, sin la presión de los medios, sin la mirada escrutadora de los fans, la dinámica entre ellos sea diferente. Pero la realidad es que en ese evento en particular, no se manifestaron de manera romántica. Y honestamente creo que es lo correcto. No es justo para nadie, ni para ellos ni para sus respectivas carreras, empezar un romance en medio de una fiesta, con los medios encima, con la presión incesante de los fans, con las expectativas desmedidas que genera su mera presencia. Lo que sí vimos, lo que sí pudimos constatar, fue respeto, madurez y un intento por parte de ambos de mantener una dinámica social sana, de preservar la armonía, de evitar cualquier tipo de conflicto o controversia. Y eso, amigos, ya es mucho. Significa que Hande y Kerem, a pesar de todo lo que han vivido, a pesar de la intensidad de su relación, son capaces de mantener una relación cordial y respetuosa, de priorizar el bienestar emocional de todos los involucrados. Y eso, en el vertiginoso y a veces despiadado mundo de las celebridades, es algo que hay que aplaudir, algo que hay que valorar. En resumen, la fiesta de cumpleaños de Bige Onal fue un evento que generó muchísima expectativa, que mantuvo en vilo a los fans y a los medios, y que nos dejó varios momentos inéditos, detalles que no siempre se ven a simple vista, pero que son cruciales para entender lo que realmente sucedió. Vimos a Hande y Kerem reencontrarse a pesar de la separación, con respeto y madurez, demostrando que son capaces de gestionar sus emociones de manera responsable. Vimos cómo se relacionaron con Bige, su amiga en común, mostrándole cariño y afecto, priorizando su amistad. Y sobre todo vimos que a pesar de la tensión y de la expectativa mediática, supieron mantener la calma, la compostura y la prudencia, actuando con elegancia y con respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Es importante aclarar, como siempre, que lo que analizamos aquí se basa en fotos y vídeos que se filtraron, en rumores y especulaciones que circulan en Internet, en la información que hemos podido recopilar de diferentes fuentes. No tenemos la verdad absoluta, no somos testigos presenciales de todo lo que ocurrió en la fiesta de Bige. Pero a partir de lo que hemos visto, a partir de las imágenes, de las declaraciones, de las filtraciones, podemos sacar algunas conclusiones, podemos emitir juicios razonados, podemos compartir nuestras interpretaciones y nuestras teorías. Mi conclusión personal, y la que me gustaría compartir con ustedes, es que tanto Hande como Kerem están haciendo un buen trabajo en mantener una relación cordial y respetuosa. Han demostrado una gran madurez emocional, han aprendido a manejar la presión mediática, han sabido preservar su privacidad y sobre todo, han priorizado su bienestar emocional. Han sabido adaptarse a las circunstancias, han sabido evolucionar y han demostrado que son personas con carácter, con fortaleza y con una gran capacidad de resiliencia. Y eso, para mí, es lo más importante y lo más valioso. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Les gustó el análisis exhaustivo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Qué detalles les llamaron la atención? ¿Qué interpretaciones tienen sobre los momentos que analizamos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme saber qué piensan, compartan sus teorías, sus hipótesis, sus puntos de vista. La discusión es lo más divertido, es lo que hace que este canal sea especial, así que no duden en dejar su comentario, en participar, en interactuar. Sus comentarios son oro para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les sirvió el análisis. Compartan el vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que disfrutan del mundo de las novelas turcas. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Chao. Hasta la próxima.